En una ruta anterior quedamos prendados de la majestuosidad del barranco de Chira. Aunque parezca imposible, hoy vamos a remontar su cauce, experimentando las sensaciones que debió sentir Gulliver en su extraño viaje. Comenzamos en lo que fue el Cortijo de Soria, una vez perteneciente a María de Soria y probablemente emparentada con el conquistador Juan de Soria. Cruzamos el barranco sobre la obra de la mayor presa de Canarias, tanto por altura, 120 metros, como por volumen, 32 hectómetros cúbicos. De tipo bóveda y construida en hormigón entre 1962 y 1972, no ha superado nunca la mitad de su capacidad, estando actualmente completamente vacía para la construcción de la polémica central hidroeléctrica Chira-Soria. Justo en la presa, el barranco de Soria toma su nombre final de Barranco de Arguineguín, que recorreremos por su ladera este. Indudablemente la joya de este tramo la tenemos en el precioso Palmeral, que resurgiendo tras el incendio asciende por la ladera desde el mismo cauce en la zona conocida como El Brusco. Con magníficas vistas del barranco de Arguineguín bordeamos el extremo sur del Lomo de los Azulejos, y a la sombra de las impresionantes paredes del montañón tenemos nuestro primer encuentro con el barranquillo del Gusano. Al otro lado del barranco distinguimos el pago de Barranquillo Andrés y la espectacular mole del macizo de Tauro. En Huesa Bermeja alcanzamos el punto más al sur de la ruta y dándole un hasta luego al barranco de Arguineguín ponemos rumbo a nuestro momento de aventura de hoy en el barranco de Chira. Nuestro cicerone por el barranco va a ser una tubería metálica que nos llevará por la ladera oeste y nos adentrará en el mismo cauce. A medida que uno se acerca va dándose cuenta de las monumentales dimensiones del entorno. Las piedras que se aprecian en el cauce no son precisamente cantos rodados y las paredes, fíjense en el tamaño de Balear comparado con esa pared. En lo alto reconocemos la silueta de los riscos de la mesa de Chira entre los que serpentea el canal homónimo. La tubería tiene tramos que incomodan un poco y algunos parecen insalvables, hasta que uno se acerca a ellos y encuentra rápido la solución. Llegamos al cauce y empequeñecemos instantáneamente. Pinos talluditos parecen plantones junto a las grandes rocas que parecieran haberse desgajado de las paredes. Trepamos lentamente por la parte izquierda del cauce, inmersos en un paisaje extraterrestre y temiendo como los irreductibles galos que el cielo caiga sobre nuestras cabezas. Temor que pronto se olvida a medida que la sucesión de rincones espectaculares se va impresionando en nuestra memoria. Ayudados por nuestro estudio visual del terreno y siguiendo el track correctamente, no deberíamos tener especiales problemas para sortear este tramo del barranco. A partir de ese punto nos separamos del cauce y comenzamos un tramo en alto y con ligeros trepes por la pared norte, en el que debemos extremar la precaución pues pasamos por algunos pasos algo estrechos y pendientes. Por si no fueran lo suficientemente emocionantes, Chira nos adereza los pasos estrechos con piedrillas sueltas que Balear retira por la seguridad de todos. El mal estado del camino tradicional en ese punto nos lleva a acceder directamente al cauce bajando en diagonal por esta laja.
Ya más relajados continuamos remontando el barranco disfrutando de las curiosas formas de las paredes y alternando tramos sobre los cantos rodados del cauce con tramos de cómodos senderos. Abandonamos el cauce por una cómoda pista de tierra que nos presenta su versión en miniatura de los desgajes rocosos que observamos barranco abajo. Recorremos los 210 metros de longitud de la obra de la presa de Chira para cruzar al otro lado del barranco a 32 metros de altura sobre su cauce. Se inauguró en 1964 tras un azaroso proceso de construcción que se alargó 25 años y que incluyó el reposicionamiento del muro aguas arriba tras encontrarse una ranura longitudinal en el centro del cauce al excavar los cimientos. Continuamos nuestro rumbo transitando junto al canal de recogida de aguas de la presa que nos adentra en la cañada de la Vaca donde encontraremos la refrescante presa de Basilisa. Tomando rumbo suroeste recorremos el lomo de la Palma para reencontrarnos con el barranquillo del Gusano. Junto a una casa de restauración en progreso contemplamos una presa cuyo nombre no hemos visto en las cartografías oficiales. Tras el caserío del Lomo de la Plata, sobresale la planicie de la Mesa de Soria. Nos desviamos del barranquillo para asomarnos al risco del agujero, atraídos por el arco que desde la distancia se aprecia en las formaciones rocosas junto a este. Atravesamos el arco y nos encontramos con Soria de la manera más espectacular, en forma de increíbles vistas de la cuenca del barranco de Arguineguín. Nuestro entusiasmo desaparece rápidamente al volver a contemplar la presa de Soria seca como un ajo porro. Comenzamos el último tramo de la ruta con un descenso vertiginoso, que no peligroso, hasta la presa de Soria. La tarde se puso mística, pero eso no nos impidió disfrutar de las vistas, aprovechando un camino en buen estado que nos permitió fijarnos en los detalles con comodidad. Recorriendo con la mirada el risco del agujero, identificamos otro pequeño arco que dejaremos si se puede para otra ocasión. Con el mayor esfuerzo posible, tratamos de memorizar el aspecto del entorno al este de la presa, antes de que las obras de la central lo alteren para siempre. El proyecto final de la presa data de 1959, aunque empezó a construirse en 1962 entre otros debido a la dificultad para encontrar áridos adecuados para el hormigón. El récord de altura de agua se produjo en 2011 con casi 90 metros. Aún así, esto solo supuso alcanzar una capacidad del 39%. El impacto ambiental previsto para la central hidroeléctrica palidece al compararlo con la construcción de la presa. Aún así será importante. Espero que hayamos aprendido a hacer las cosas mejor en estos 50 años.